catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene innumerables artículos referentes a la materia del compliance, o llamado cumplimiento penal. Y este es un referente en España respecto a todo lo que tiene que ver respecto a los delitos de omisión, la posición de garantía, y un artículo interesante ha sido publicado últimamente en Lima, lo que es la responsabilidad del Compliance Office. Profesor, a rasgos generales, una persona, digamos, en el ámbito dedicado al ámbito penal, cuando escucha la palabra compliance o cumplimiento, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué idea debe tener aquel abogado? Bueno, empiezo diciendo, antes de contestar la pregunta, que estoy encantado de participar en este coloquio y también hacerlo de la mano de Alexander Clarós, que es un excelente investigador y penalista. Bueno, cumplimiento. Cumplimiento es una palabra de moda ahora en el derecho penal. Hasta hace poco era una palabra que desconocíamos los penalistas. Se hablaba de cumplimiento normativo en otras materias, sobre todo se hablaba de cumplimiento normativo en las empresas. Las empresas en sus actividades de producción tenían que cumplir con determinadas normas tributarias, normas de protección de datos, normas en relación con el blanqueo de capitales. Es decir, había una serie de normas legales que de alguna manera delimitaban su actividad productiva, y el cumplimiento en esas empresas significaba hacer las cosas dentro de la empresa, pero respetando la legalidad, respetando los límites penales. Pero hasta hace poco no hablamos de cumplimiento penal. Lo de cumplimiento penal es una novedad de estos días. Dada esa situación, y cada vez que el sistema de compliance propiamente penal se está introduciendo en la mayoría de las regulaciones del civil law, entonces, ¿qué se debería entender por un criminal compliance o llamado, si se puede traducir de esta manera, el cumplimiento penal? Sí, la cuestión es muy interesante porque, frente a lo que acabo de decir, ahora todo el mundo habla de cumplimiento penal. Y el término cumplimiento penal ha venido de la mano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Resulta que en algo que es ajeno a nuestra tradición, a la tradición del civil law, desde luego a la tradición española, no a la anglosajona, no a la tradición anglosajona, ahora resulta que las personas jurídicas pueden cometer delitos. Hay todo un debate sobre si esto es adecuado, primero sobre si es eficaz y segundo si es acorde con nuestros principios, sobre todo con el principio de culpabilidad. Pero bueno, a la hora de reflexionar sobre cuándo una empresa puede cumplir delitos, y por cierto, a la hora de limitar la respuesta a esta pregunta, porque según nuestros principios la persona jurídica no puede responder automáticamente por el delito de uno de sus empleados, directivos o administradores, esto sería responsabilidad por el hecho del otro. Si es responsabilidad penal, tiene que ser por hecho propio. La reflexión ha llevado, y aquí hay que citar al gran Klaus Tiedemann, a que la empresa responde por su defecto de organización, porque ella, en su manera de organizarse, no ha impedido, no ha prevenido razonablemente que los suyos delincan a su favor. Y voy a lo del cumplimiento penal. El delito de la empresa es ser, por así decirlo, mal policía de los suyos y no evitar que delincan a su favor. ¿Qué es lo que le pide el ordenamiento penal a las empresas, a las personas jurídicas? Organícese para evitar eso. Ese es el cumplimiento penal. En su empresa, haga las cosas de la manera más adecuada y razonable, y luego podremos entrar muy brevemente en cómo se hace eso. Haga un sistema, haga un programa de cumplimiento para evitar que sus empleados, los suyos, no delincan en su favor. Eso es el cumplimiento penal. Dada esa situación, profesor, y entrando ya más específicamente al artículo que había usted escrito, era del Compliance Officer o el oficial de cumplimiento. ¿Cómo surge esa posición de garantía o ese deber de garante que debería, pues, si es que tiene,
oficial de cumplimiento dentro del sistema general del compliance. Sí. Los sistemas de cumplimiento tienen diversos elementos. Los sistemas de cumplimiento tienen que haber un sistema de normas que le digan a las personas qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Tienen que tener un sistema sancionador, un sistema donde se detecte quien infrinja la norma, se investigue su posible infracción y se le sancione. Y luego es muy naturalmente en la empresa ese sistema de normas que requiere antes un análisis de riesgos, qué normas tengo que implantar en función de en qué supuestos en mi empresa pueden delinquir a mi favor. Hay que hacer un análisis de riesgos, hay que hacer unas normas, hay que hacer unos controles, hay que hacer un sistema de denuncias y un sistema de investigaciones y un sistema de sanciones. Todo esto lo tiene que hacer alguien. Inicialmente la responsabilidad es de los administradores. Naturalmente, como casi todos los administradores, van a delegarlos. En principio entendemos que el responsable o el oficial de cumplimiento es la persona delegada por parte de los administradores para organizar el sistema de cumplimiento, para hacer análisis de riesgos, para proponer normas, para recibir denuncias y quizás para proponer sanciones. Estas serían las funciones del Compliance Officer. Imagino que la pregunta es ¿en qué casos el Compliance Officer, por incumplir estas funciones, podría tener responsabilidad penal en función del delito no evitado, ¿no? Claro, a ver, dentro en sí se entiende que la empresa en sí es un garante, el hecho de que ya sea el empresario o la empresa o la persona que asumen estas funciones, un garante al introducir la empresa dentro de la sociedad. Pero también hay varias posiciones de garantía, que tenemos consejo de administración, directivos, y específicamente tenemos al órgano de control donde está el oficial de cumplimiento. Entonces, tanto que no sé si se podría igualar la misma posición de garantía, digamos, del consejo de administración con el oficial de cumplimiento. Sí. Mi respuesta es que básicamente no. O sea, si la pregunta es, está expuesto con mucha claridad, la empresa es una fuente de riesgos y eso hace que los administradores sean garantes de evitar que esos riesgos generen lesiones para el medio ambiente, para los trabajadores, por poner quizás los dos ejemplos más clásicos. Ese deber de garantía de los empresarios de evitar los daños a terceros lo delegan en directivos, que a su vez pueden hacer sucesivas delegaciones, y estos sucesivos delegados son garantes de que esos riesgos no se conviertan en resultados. En este panorama de posibilidades de garantías, la pregunta muy sensata es ¿qué pinta dentro de todo esto el oficial de cumplimiento? Yo creo que pinta dos cosas. Yo creo que fundamentalmente su rol no es el de un garante por delegación, sino es más bien en la medida en que él lo que tiene que hacer es recibir denuncias o, si se le encarga esta tarea, detectar irregularidades. Yo creo que su función es más bien el rol de un policía. Yo creo que el policía no es garante en relación con los delitos que cometen terceros y que él no es capaz de detectar. En cambio, si el policía, en este caso el Compliance Officer, incumple su deber, que no es de garante, pero el incumplimiento de ese deber, que no es de garantía, facilita que otros cometan el delito, estará generando no una autoría, porque no es garante, sino una participación omisiva, que solo será penada si es dolosa. Esto queda muy abstracto y voy a intentar ser un poquito más claro. Si el Compliance Officer recibe una denuncia de que se está cometiendo un delito o se va a cometer un delito, esta noche se va a hacer un vertido ilegal en el río y es una denuncia creíble, y él dolosamente, sin ser garante, pero teniendo el deber de recibir esa denuncia, tomar medidas cautelares, al menos informando a los administradores, no hace nada, la infracción de ese deber, dolosamente,
omisivamente estará ayudando al autor del delito. Será un partícipe por omisión. Esta sería mi manera de ver las cosas. Claro, ahora, si bien es cierto, esa es una de las funciones de comunicar posible concreción de un delito, sin embargo, también el oficial de cumplimiento puede comunicarlo, pero los encargados, los directivos, pueden hacer caso omiso de esa información que se va a cometer el delito. Vamos a ver el ejemplo de que el oficial de cumplimiento ha tomado la información que un directivo de la empresa va a corrompir a un alcalde de una municipalidad, lo informa, pero simplemente tiene un poder de comunicación, no un poder de dirección. Entonces, aún así, puede responder penalmente por ese, digamos, derivado poder de garantía de no tener tanto la posición de poder evitar la comisión del delito. Sí. Ese caso es debatido, es decir, ¿qué pasa si un compliance officer recibe una comunicación creíble de que va a cometer un delito de cohecho y él lo comunica a sus jefes, a sus administradores o directivos, y estos hacen caso omiso? Claro, la pregunta es, si se comete el delito de corrupción, ¿podremos decir que sigue siendo el compliance officer, como decía anteriormente, un partícipe omisivo por omisión? Yo creo que no. O sea, yo creo que su función, esto es muy debatido, pero yo creo que su función se termina en un cumplimiento adecuado de su deber, y su deber es informar a los administradores, o a los delegados de los administradores, de esas irregularidades. Y una vez que él hace esto, él cumple con su deber. Las responsabilidades ahora estarán en otro lugar. Sí que quería matizar, esto me parece el núcleo fundamental de las posibles responsabilidades de los responsables de cumplimiento penales. Sí que quería matizar que se me ocurre que podría haber una segunda fuente de responsabilidad penal, que es en el caso de que se le encargue al responsable de cumplimiento el análisis de riesgos. Que ese análisis de riesgos esté defectuosamente realizado y que quepa imputar a ese déficit de análisis de riesgo la no evitación de un delito de un tercero. Esto no es fácil que pase, ¿no? No es fácil relacionar un defectuoso análisis de riesgos con el delito final de un tercero. Pero si eso fuera así, aquí sí me parece que podría responder como garante el compliance officer. ¿Por qué? Porque el garante original, que es el empresario, tiene como deber de garante, es primero saber dónde están sus riesgos, hacer un análisis de riesgos y después operar en consecuencia, cosa que lo hará con sucesivas delegaciones. Pero lo primero, analizar tus propios riesgos, constituye ya tu deber. Ese deber de garantes lo delegas en el compliance officer, que va a ser un garante de análisis de riesgos. Si eso lo hace mal, y ese hacer mal el análisis de riesgo le podemos imputar objetivamente un resultado, aquí sí que podría responder a título de autor, incluso imprudente, ¿no? Espero que todo este lenguaje tan abstracto no sea muy retorcido. Claro. Y en ese contexto, y dada el análisis defectuoso, digamos, que ha hecho el compliance officer, para salvar, digamos, la responsabilidad de la empresa o de la persona jurídica, y los miembros de la dirección, digamos, ¿pueden ampararse en el principio de confianza? Yo creo que en este caso sí. O sea, si al final los administradores delegan esta función de análisis de riesgos en el responsable de cumplimiento, en el compliance officer, y es una delegación válida, en el sentido de que es una persona que ha sido bien seleccionada por sus conocimientos, por sus capacidades y adecuadamente formada, y se ha realizado, al ser un trabajo muy específico, se ha realizado una mínima supervisión de que hacía su trabajo. Yo creo que esto libera al delegante, cuyo deber es delegar bien y hacer una supervisión. Aquí, al ser un trabajo muy técnico, esa supervisión no podemos catalogarla como una supervisión muy intensa. Entonces, mi respuesta es que sí, si se ha delegado adecuadamente y en persona adecuada, el que esta persona haga mal las cosas, la responsabilidad será suya y el delegante, el administrador,
quedará exento, porque él cumplió con su deber de garantía con una delegación correcta. Bajo esa argumentación, entonces, sí es verdad donde afirman varios autores de que una vez implantada el programa de cumplimiento, de un principio de desconfianza que debería haber una empresa o que existe una empresa, se pasa a un principio de confianza, porque de esa manera ya está delegando las funciones, está delegando el deber de garantía sobre las personas. Sí. Así, ¿cierto? ¿Es esa posición que podría decir? Sí, es un tema complejo, el de la confianza, desconfianza y dónde ponemos los niveles. Y comento lo siguiente. Digamos, el estándar actual es que en horizontal, entre los administradores, existe un principio de confianza. De tal manera que las cosas en las que son cogarantes no tienen por qué desconfiar ni supervisarse unos a otros. En vertical rige el principio de desconfianza. Yo delego en ti, pero como desconfío no me puedo olvidar, tengo que supervisarte. Ahora, si yo delego en ti y esa desconfianza la cubro con una adecuada supervisión, convierto la desconfianza en confianza, si se puede decirlo así, y observo mi deber de garantía. Esta sería mi manera de ver las cosas. Perfecto, interesante, profesor. Le agradecemos su participación y, bueno, muchas gracias y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Muy bien, encantado y encantado de compartir este rato con todos ustedes.